Buenas tardes, esperamos que todas y todos se encuentren muy bien. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Este año, el Centro para Investigaciones en Granos y Semillas, CIGRAS, de la Universidad de Costa Rica, cumple su 50 aniversario. Por ello, estamos realizando una serie de actividades, entre ellas un ciclo de conferencias virtuales, en el cual hemos estado presentando diferentes charlas durante este semestre. Estas charlas están relacionadas con el quehacer del centro y su aporte a la seguridad alimentaria. El tema general de la actividad se titula Granos y semillas de calidad, seguridad alimentaria para la comunidad. Todas las charlas se transmiten en vivo a través de la plataforma de Zoom y también por la página de Facebook del SIGRAS. Posteriormente se compartirán en el canal de YouTube y en las demás redes sociales del centro. El día de hoy vamos a continuar con la charla titulada ¿Por qué es importante un adecuado manejo post cosecha para asegurar la calidad de los granos? Y la misma estará a cargo de la licenciada Stephanie Campos Bosa. Stephanie es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Costa Rica. Obtuvo una licenciatura enfocada en la propagación in vitro de Pejivalle en la misma universidad. Actualmente se encuentra desarrollando una maestría académica en ciencias agrícolas y recursos naturales con énfasis en biotecnología, también de la Universidad de Costa Rica. Además, es docente e investigadora en el CIGRAS, en donde participa en proyectos de investigación y de acción social e imparte cursos relacionados con la calidad post cosecha de granos y con la propagación in vitro de plantas. Actualmente coordina el laboratorio de análisis de calidad de granos, ubicado también en el CIGRAS. Entonces ahora, bueno, pasamos con Estefan. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por esa introducción. Buenas tardes a todos y les agradezco también su presencia el día de hoy. Como les comentaba Esther, mi nombre es Stephanie y hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia de un adecuado manejo post cosecha en los granos. Me indican, por favor, si pueden ver la presentación en pantalla. Sí, Sí, gracias. Entonces, vamos a ver este tema sobre el manejo post cosecha, ¿verdad? Y la importancia de que se lleve a cabo de una forma adecuada para asegurar la calidad de los granos. Para iniciar, yo quería repasar un concepto que ya vimos al inicio de este ciclo de conferencias virtuales y que está muy relacionado con lo que es la alimentación, con lo que es calidad en general, en este caso con lo que son los granos, y es sobre seguridad alimentaria. Este concepto, dado por la FAO en el año 96, nos dice que tenemos seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento, ¿verdad?, acceso físico, social y económico a los alimentos, pero estos alimentos tienen que ser suficientes, tienen que ser seguros y también nutritivos, con el fin de que puedan cubrir entonces las necesidades a nivel nutricional y también todas esas preferencias que se tengan a nivel cultural, con el objetivo final de tener una vida sana y activa. Y es así como tenemos alimentos de calidad. Como parte de esos alimentos o de ese conjunto de alimentos de calidad tenemos lo que son los granos. Entonces, si observamos esta imagen que vemos en pantalla, que básicamente es arroz en granos, y pensamos un poquito en el uso que le podemos dar, podemos pensar inicialmente en utilizarlo como una semilla, como un medio inicial, ¿verdad?, para propagar una planta, en este caso arroz, y eventualmente producir este alimento. También podemos utilizarlo como un producto final, ¿verdad?, como el alimento mismo, que sería el arroz. Independientemente del uso que le vayamos a dar, tenemos que cuidar la calidad, tenemos que asegurar esa calidad con miras justamente hacia una seguridad alimentaria. Entonces, así como es importante utilizar desde un inicio semillas de calidad en cuanto a su germinación, su pureza, su viabilidad, su inocuidad, es importante que a lo largo de todo ese ciclo de cultivo, hasta la producción y la cosecha de ese alimento, de ese grano, mantengamos esa calidad, pero no solo allí, sino también en las etapas posteriores durante el manejo post cosecha. Y digo mantener porque la calidad es difícil recuperar. Si ya tenemos problemas, daños, por ejemplo, a nivel de los granos, es difícil que podamos retroceder y recuperar esta calidad. Pero sí podemos mantenerlo y
de ser necesario aplicar medidas correctivas con el fin de no perder, ¿verdad?, en su totalidad un lote de granos. Para llevar a cabo un adecuado manejo post cosecha es importante conocer el producto con el que estemos trabajando, el grano con el que estemos trabajando. Conocerlo en cuanto a su estructura, en cuanto a su composición y las necesidades que tenga durante su manejo, su almacenamiento. En el caso de los granos podemos hablar de tres o cuatro estructuras principales que lo componen o capas que lo componen. En algunos casos tenemos cáscaras, como es en trigo, arroz, ¿verdad? La granza del arroz, que básicamente son estructuras florales que le proveen protección a ese grano, ¿verdad? Posteriormente tenemos otra capita que también le da cierta protección, que sería el pericarpio o salvado, que a su vez se subdivide en otro montón de capas. Este pericarpio está compuesto por reservas alimenticias, como son los minerales y los carbohidratos también. Pero más al interior de los granos tenemos otra capa, que sería el endospermo, que este sí podríamos decir que es un tejido nutricional en los granos, en donde se encuentran todas aquellas reservas que va a necesitar este grano para su desarrollo. O bien, si pensamos en un uso como semilla, va a tener allí todas las reservas que necesita esa semilla para eventualmente germinar y producir una futura planta. Claro, si se va a utilizar como semilla, el tipo de manejo que se le vaya a dar, pues es muy diferente, ¿verdad? Ya vimos un poco esta parte en dos charlas que tuvimos anteriormente sobre calidad de semillas. Posteriormente, tenemos también lo que es el embrión. En este embrión también vamos a tener otros compuestos como grasas, proteínas, vitaminas, azúcares y minerales. Y básicamente es el que va a futuro, utilizando este producto como una semilla, germinar y producir una futura planta. El embrión podríamos decir que es la estructura más susceptible de los granos, ya que es muy atrayente para lo que son insectos, microorganismos, entre otros. De ahí la importancia que tenga toda esa composición, todas esas estructuras para protegerlo. En cuanto a la nutrición de los granos, esa composición va a depender de varios factores, por ejemplo, la variedad, el manejo previo que se le vaya a dar a ese grano desde la etapa de cultivo en adelante, que al final todo esto tiene implicaciones en lo que es la calidad del producto como tal. Además de la estructura de los granos, también es importante conocer cómo se encuentran ellos en cuanto a su actividad metabólica. Si no se ha realizado ningún tipo de elaboración, si no se ha alterado su estructura como tal, ellos se encuentran metabólicamente activos y al igual que todo ser vivo también respiran. Para esto, lo que hacen es tomar el oxígeno del medio ambiente y descomponen las reservas alimenticias que tienen en su interior. Por ejemplo, como el caso del almidón que les comentaba antes, que se ubica principalmente a nivel del endospermo. Entonces, al realizar este proceso van a liberar tres productos principales. Tenemos el dióxido de carbono, el agua y el calor. Este proceso es muy importante porque así como ellos están activos, ¿verdad?, pueden estar interactuando con otros factores que también estén presentes en el sitio de almacenamiento. Y esto podría traer ciertas desventajas si no se realiza un adecuado manejo. Por ejemplo, pueden interactuar con la humedad, con la temperatura del ambiente y con la presencia de otros organismos como insectos, hongos, entre otros. Si tenemos un sitio de almacenamiento en donde tengamos condiciones altas, alteradas de humedad, de temperatura, que sobrepasen los límites que requiere ese grano en específico, sumado a la condición del ambiente en general, del lugar y al manejo que se le esté dando al grano, podemos generar cierto nivel de estrés en ese grano y con ello pues se aumenta, ¿verdad?, su metabolismo. Al ocurrir esto, entonces aumenta su respiración, comienza a descomponer de una forma acelerada esa reserva alimenticia, ¿verdad?, que tiene en su interior y entonces va a liberar todavía más estos componentes que les decía antes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, al acelerar ese proceso metabólico van a comenzar a perder peso porque están consumiendo más estas reservas alimenticias. Al liberar cada vez más cantidad de agua, pues van a también deshidratarse y por ende perder peso. Y al generar este ambiente en general de calentamiento, ¿verdad?, del grano,
se obtiene un ambiente que es promisorio para que se produzcan otro tipo de organismos que no queremos, ¿verdad? También en conjunto con los granos, como es el caso de los insectos o de los microorganismos. Les decía anteriormente que así como se utilizan semillas de calidad y se debe mantener, ¿verdad? Toda esta calidad durante el ciclo de cultivo, debemos llevarlo más allá, ¿verdad? Durante el manejo post cosecha. Y es justamente porque estos granos y también los subproductos, por ejemplo, en el caso de las harinas, provienen de una cadena de comercialización, de producción y comercialización en donde interactúan diferentes factores y diferentes actores, y todos son muy importantes y también dependientes o están relacionados entre sí. Por ejemplo, tenemos los productores, industriales, ya la parte comercial y el mismo consumidor final. A lo largo de toda esta cadena de producción es importante entonces trabajar en conjunto de cierta manera, darle una correcta trazabilidad a ese producto y con esto mantener entonces esa calidad que al final es un alimento, ¿verdad? Ya sea como grano entero o como un subproducto que se va a adicionar incluso en algún otro tipo de alimento. Cuando conocemos ya el producto con el que estemos trabajando y también la calidad que se solicita a nivel de comercio, ¿verdad? Porque esto va a depender mucho del tipo de grano, podemos entonces diseñar ese sistema de operaciones post cosecha que vamos a implementar. Existen diferentes etapas, ¿verdad? Esto depende del sistema que estemos utilizando, ya sea algo más a nivel industrial, a nivel macro, desde lo que son plantas empacadoras, etcétera. Pero de forma muy general podemos decir que tenemos unas tres principales etapas que son comunes para todo tipo de sistema. Una vez que se cosecha el grano, lo primero que debemos hacer es limpiarlo. Y vamos a limpiarlo con el fin de remover impurezas, de eliminar todos esos desechos ajenos al grano y que no queremos, ¿verdad? Continuar almacenando o procesando. Después de que se limpia ese grano, entonces vamos a secarlo. Para secarlo, o al secarlo más bien, lo que queremos es remover el exceso de humedad que trae ese grano desde el campo. Después de esto, lo podemos almacenar o bien directamente vamos a procesarlo, si es el caso, clasificarlo, empacarlo para finalmente comercializarlo y bueno, llevarlo hasta el anaquel y finalmente a la mesa, ¿verdad?, del consumidor. Vamos a ver un poquito estas tres etapas principales o comunes en realidad para cualquier tipo de sistema de operación post cosecha. En cuanto a lo que es la limpieza, ¿por qué es importante entonces limpiarlos? Bueno, les decía antes que básicamente vamos a remover impurezas, ¿verdad? Vamos a eliminar todos esos excesos que traemos desde el campo, como lo es el polvo, desechos vegetales que no queremos almacenar. Cuando se eliminan estas impurezas, se facilitan las operaciones post cosecha que siguen, por ejemplo, lo que es el secado. No vamos a utilizar energía, equipo, tiempo, desgastarnos en procesar, en secar impurezas que al final se van a desechar. Entonces facilita esas operaciones, disminuye el volumen que se va a almacenar y evita también que haya contaminación cruzada entre lotes. Entonces eso mejora lo que es la condición de almacenamiento en general, porque no siempre se cuenta con un único sitio para almacenar un lote. Por lo general se tienen diferentes lotes, ¿verdad? Almacenados pensando en lo que son cámaras de almacenamiento. Y entonces podríamos traer problemas o generar algún tipo de foco, ¿verdad?, de contaminación cruzada por una mala limpieza de los granos. Después de que se limpian, entonces pasamos a la etapa del secado. En este caso, lo que se hace o el objetivo principal es reducir el contenido de humedad hasta un nivel que pueda asegurar un almacenamiento adecuado para ese grano. Entonces vamos a disminuirlo dependiendo de los valores que ya se establezcan, ¿verdad? Para este grano en específico. Cada grano tiene un valor ya establecido, máximo, un valor máximo permitido, que a nivel comercial así se solicita. Entonces, lo ideal es reducir ese contenido de humedad también para no generar ningún
problema, ¿verdad? Que esté relacionado justamente con este factor. Y en cuanto a la humedad, acá es importante conocer cómo se mueve, ¿verdad? En el interior de los granos. Antes veíamos, ¿verdad? Que los granos tienen diferentes capas, diferentes estructuras lo componen y justamente la humedad se moviliza desde el interior de los granos hacia el exterior. Justamente cuando estamos realizando el proceso de secado, la humedad que se remueve es la que encontramos en las capas exteriores. Entonces, no es extraño que tiempo después, hablando de meses y dependiendo también de cómo lo estemos almacenando, ¿verdad? De cómo se esté manejando ese grano, vamos a evaluar nuevamente cómo está ese porcentaje de humedad y aumentó en comparación con el día que se secó. Esto puede ocurrir justamente por el movimiento, ¿verdad? De esa humedad que va aumentando, se va movilizando hacia el exterior. Y eso también podría estar relacionado con el manejo, ¿verdad? Les decía antes que si generamos algún tipo de estrés que nos va a activar más ese metabolismo en los granos, entonces ellos se van a comenzar a liberar cada vez más y más humedad y por eso es que podríamos entonces tener ese aumento, ¿verdad? En el tiempo. Claro, eso no ocurriría si realizamos un manejo adecuado, ¿verdad? Si aumenta en un porcentaje, no sería un problema realmente. Si aumentara en cantidades todavía mayores es porque sí, tal vez no estamos realizando un adecuado almacenamiento. Algo también que es importante resaltar es que cuando se realiza el secado, que bueno, hay diferentes equipos, diferentes procedimientos, desde secadoras industriales, secadoras un poco más pequeñas a nivel de laboratorio, incluso muchas veces se secan en campo, ¿verdad? Al aire libre, en manteado, se colocan los granos o incluso colgándolos, como el caso de las mazorcas. Y bueno, pues independientemente del método, lo que se utiliza es el aire, ¿verdad? Y también calor, ya sea del ambiente o del equipo mismo. Sin embargo, algo que es importante de conocer es que el agente secante al final es el aire, no el calor. Entonces, no vamos a cometer el error, ¿verdad? De tal vez por acelerar un poco más el proceso, porque tal vez tenemos lotes de granos que nos están esperando, no vamos a caer en el error de aumentar el calor, porque esto más bien nos va a generar un estrés todavía mayor y un daño en los granos. Tenemos problemas de daños justamente por calor, deshidratación, fisuras, etcétera. Entonces, al final, sí vamos a disminuir la humedad, pero eso también va a traer problemas en cuanto al deterioro, ¿verdad? Les comentaba que cada grano tiene porcentaje de humedad que ya están establecidos, ¿verdad? Según diferentes investigaciones que ya se han realizado y ya se indica, por ejemplo, para frijol a nivel comercial lo que se solicita es un 16%, para maíz, para arroz es un 13%. Sin embargo, de forma general podemos pensar en un valor que sería 13% como un valor de humedad seguro para diferentes tipos de granos. Pero como les comentaba, ¿verdad? Ya para posicionar ese producto a nivel de mercado, sí tenemos que tener cuidado con lo que nos solicitan, ¿verdad? Según sea el caso. ¿Qué pasa si no realizamos un adecuado secado? O si lo realizamos, pero tenemos problemas con humedad por fugas, por ingresos, como es el ejemplo que vemos en pantalla, por goteras. Bueno, como vemos acá, podemos tener focos de humedad que nos van a generar problemas. Sin embargo, aunque parezca que está muy localizado, es muy probable que ya las afectaciones comenzaron a moverse, se comenzaron a diseminar. Entonces, ¿qué pasa acá? Si tenemos un alto contenido de humedad, entonces nuevamente incrementa, ¿verdad? Ese metabolismo en los granos, vamos a atraer, a generar un ambiente promisorio para insectos, para microorganismos, etcétera, incluso para los mismos roedores que ya de por sí forman parte, ¿verdad? De los diferentes problemas bióticos que podemos tener durante la cosecha. Y esto, pues, al final también va a generar todavía un ambiente más estresante porque también están vivos estos organismos, ¿verdad? Además de que generan daños en los granos. Y esto entonces aumenta todavía más la temperatura. Finalmente, con eso tenemos un deterioro por diferentes causas, daños por calor, por los mismos microorganismos, por insectos, etcétera.
Por eso es que es importante, además de secar los granos, llevar a cabo un monitoreo, ¿verdad? Como les comentaba antes, la humedad podría cambiar en el tiempo y esto puede cambiar también otros factores entre sí. Entonces es importante evaluar esa humedad. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, existen dos métodos generales y principales que se utilizan. Tenemos los métodos directos, que en este caso son métodos gravimétricos de referencia a nivel mundial y con el uso de hornos. Y acá básicamente se determina la humedad con base en el peso que se va perdiendo en la muestra. Entonces, dependiendo del protocolo que se esté utilizando según el grano, después de un tiempo de secar este grano en el horno, vamos a obtener un peso y bueno, por diferencia de peso con el peso inicial, vamos a obtener ese porcentaje de humedad que tenía en un inicio ese producto. También tenemos métodos indirectos. En este caso, bueno, existen diferentes equipos, ¿verdad? Este es un ejemplo. Acá lo que se evalúan o valoran son propiedades del grano que estén asociadas con la humedad. Y acá básicamente trabaja basado en el principio de capacitancia. Cuando ingresan los granos a través de una tolva en el equipo, pasan por una columna, ¿verdad? En el interior de ese equipo. En las paredes de esta columna tenemos polos, ¿verdad? Polos positivos, polos negativos y sensores. Entonces, conforme va pasando esta masa de granos, el equipo va detectando, ¿verdad? Ese campo eléctrico. A mayor contenido de humedad, mayor va a ser el campo eléctrico. El equipo también está programado, tiene una serie de tablas para cada tipo de grano, por ejemplo, para frijol rojo, para frijol negro, para garbanzos, arroz, etc. Y entonces finalmente arroja un resultado para lo que es humedad. Además, algunos determinan otros factores como la densidad, como la temperatura, etc. Lo determinan en un tiempo bastante rápido. Realmente en cuestión de segundos ya tenemos el dato comparado con el horno, que tenemos que dejar pasar incluso 3, 6 horas o más, un día completo para tener el valor. Sin embargo, ese es el método de referencia, los métodos gravimétricos. Entonces, si utilizamos cualquier equipo, como método indirecto, sí tenemos que asegurarnos, como en cualquier otro proceso, ¿verdad?, que esté debidamente calibrado y compararlo con un método de referencia, que en este caso sería con el horno. Lo que se establece es que no supere un más menos 5, ¿verdad? Por ciento, ese es el límite, más menos 5, menos 0.5%, perdón, en comparación con el horno. Entonces ahí ya podemos estar seguros de que estadísticamente es comparable con este otro método y que podemos utilizarlo con tranquilidad. En cuanto al almacenamiento, bueno, existen diferentes estructuras o instalaciones que se utilizan, desde recipientes pequeños, como en los hogares, estañones, silos metálicos, como vemos en las arroceras, también lo que son bodegas granileras, sacos, ¿verdad?, almacenados en estivas. Sin importar cuál es el tipo de instalación que vayamos a utilizar, esta tiene que ser adecuada. Tenemos que realizar un control, un monitoreo constante de todos los factores que estén implícitos, factores bióticos, abióticos, llevar a cabo buenas prácticas de higiene y de vigilancia y también un adecuado sistema de control de inventario, que también está relacionado con lo que es la rotación, ¿verdad?, de esos granos. Pensando ya más a nivel comercial, ¿verdad?, que no vayamos a tener pérdidas porque tal vez llegó la fecha de caducidad, por ejemplo, en los granos que se encuentren en bodegas, en supermercados, etcétera. Entonces sí es importante mantener esta trazabilidad de la calidad desde un inicio hasta que llegamos a lo que es la comercialización. Y bueno, viendo un poquitito todos estos factores, ¿por qué entonces es importante, verdad, mantener esa calidad en los granos? Principalmente para evitar pérdidas. Sería muy lamentable que hagamos las cosas bien, ¿verdad?, desde un inicio, eligiendo la mejor semilla para nuestros cultivos, el sistema de cultivo que sea adecuado, toda la inversión que se realiza desde mano de obras, insumos agrícolas, etcétera, y que al final, después de la cosecha, por algún error que se cometa, por ejemplo, por no limpiar bien los granos, por no secarlos bien, contaminación cruzada que se realice, problemas con fugas, agua, etcétera, vayamos a perder toda esa inversión, todo ese esfuerzo que se realizó desde un inicio. Entonces,
De ahí la importancia, ¿verdad?, de mantener esa calidad, no solo por asegurar el alimento como tal, sino también por evitar lo que son pérdidas. Y bueno, así es como vamos a generar justamente esos alimentos de calidad, ya sea como grano entero o como materia prima para algún otro producto, el cual se va a posicionar, ¿verdad?, a nivel de mercado. Entre más calidad tenga, pues obviamente mayor va a ser su demanda. Y con esto finalmente también asegurar esa alimentación, ¿verdad?, para la población. ¿Cuáles son las ventajas entonces de contar con un sistema de control de calidad? Bueno, lo primero sería identificar posibles causas de deterioro, de forma que evitemos, ¿verdad?, que éstas lleguen a nuestro sistema de manejo, de almacenamiento. Sin embargo, cuando ya ocurrió, porque también pueden ocurrir, ¿verdad? Podemos tener problemas en cuanto a la calidad. Es importante entonces identificarlas, conocer esas causas de deterioro y con ello entonces establecer medidas correctivas con el fin de mantener entonces esa calidad y evitar pérdidas, ¿verdad?, en todo el lote de granos. ¿Cuáles son algunas causas de deterioro entonces que podemos observar o encontrar? Bueno, primero, como les decía en un inicio, lo que es la deshidratación, producto de ese exceso, ¿verdad?, de respiración que podamos causar por algún tipo de estrés en los granos. También la presencia de factores bióticos, abióticos, derrames y desperdicios, que esto puede ocurrir durante el transporte de los granos, cuando se cosechan y llegan al sitio en donde se van a secar, donde se van a limpiar, se van a secar y se van a llevar incluso a lo que es la planta empacadora, etcétera. Entonces eso también es una posibilidad de deterioro, no solamente porque estamos perdiendo el producto como tal, estamos perdiendo peso, sino también porque esto puede ser un foco para lo que es la producción de otro tipo de factores o el ambiente, ¿verdad?, que se genera para alimentar insectos, roedores, incluso palomas pueden ser un tipo de plaga también que encontremos en los lugares en donde se almacenan granos. También tenemos lo que es el daño mecánico, ¿verdad? Ya esto es más que todo a nivel de procesamiento industrial, por tal vez no contar con el equipo debidamente calibrado, ajustado, tal vez por que el personal no tiene la experiencia, ¿verdad?, para manipular este equipo y por algún pequeño error se pueda generar este daño, ¿verdad?, en los granos. Estos factores, entre otros, pueden ocurrir no solamente durante la post cosecha, sino también de previo. Durante la etapa de campo, ¿verdad? Cuando ya se están desarrollando estos granos, que se están llenando estos granos, también podemos tener desde allí problemas que van a afectar posteriormente su calidad. También durante el secado, el acondicionamiento general que se le da a los granos por problemas con el equipo, ¿verdad? Porque tal vez se programó mal, porque no está bien calibrado, etcétera. El almacenamiento también que se dé por algún tipo de contaminación cruzada que tengamos, el proceso industrial como tal, y ya finalmente, ¿verdad?, en la comercialización, incluso en nuestros mismos hogares podríamos también tener problemas, ¿verdad? El grano quizás llegó en óptimas condiciones, pero por algún mal manejo que realizamos, podríamos entonces también generar por ahí algún foco de daño, ¿verdad? O que pueda ocasionar un daño en este grano. Y bueno, estos factores principales que vimos antes, lo que es temperatura, humedad, por ejemplo, y organismos que también pueden estar ahí presentes, interactúan entre sí y también con lo que son los granos. En esta figura lo que les quiero mostrar brevemente es esa interacción. Tenemos en el eje Y lo que es la temperatura, en este caso, del ambiente, y en el eje X tenemos lo que es el contenido de humedad, pero en este caso de los granos, el contenido que tiene el grano en su interior. Y luego tenemos acá lo que es la presencia de insectos y de microorganismos, principalmente lo que son hongos. Entonces, observemos qué pasa si tenemos una temperatura de 10 grados Celsius o menos de 10 grados. ¿Qué pasa con los insectos? Si nos movemos a través del eje, vamos a tener una zona segura, ¿verdad?, de almacenamiento, todavía por debajo de los 10 grados. Una zona segura en donde no vamos a tener afectación por insectos.
Si nos movemos un poco más hacia arriba con la temperatura, sí podemos llegar a tener este problema dependiendo del contenido de humedad que tenga ese grano. Ahora, ¿qué pasa con los hongos? Vean que acá tenemos un problema. Ellos están presentes a lo largo de todo este eje. Prácticamente a cualquier temperatura vamos a tenerlos, en el ambiente mismo, en paredes, en el aire, etc. Entonces, ¿qué hacemos acá si están a cualquier temperatura? Bueno, vamos a ver qué pasa con la humedad que tiene ese grano en su interior. Vean que si tenemos una humedad que les decía antes que se considera como segura de 13% y tenemos temperaturas bajas, ¿verdad? Por debajo de los 10 grados, acá parece que no vamos a tener problemas, ¿cierto? Vamos a tener una zona segura para almacenar los granos y que no tengamos problemas con insectos, pero tampoco con lo que son hongos. Claro, si esta humedad en los granos aumenta, pues sí, va a llegar el momento en el que vamos a tener problemas con insectos, con hongos, perdón, y mucho más si aumenta esta temperatura también. Entonces, vean que esto es un ejemplo de que nosotros tenemos que acondicionar, ¿verdad?, esos granos de forma tal que evitemos cualquier posibilidad que nos vaya a afectar, desde insectos, hongos, la misma condición ambiental que pueda generar un daño ya a nivel físico en los granos. Entonces, adecuar de forma tal que evitemos todas estas posibilidades. También hay que recordar que no siempre se almacena en un mismo lugar un solo lote de granos, sino que tenemos varios y todos son muy diferentes y muy dinámicos. Entonces, a veces es difícil, ¿verdad?, como adecuar esas condiciones de forma tal que todos estén seguros. Pero sí, por eso les decía que es importante conocer el producto con el que estemos trabajando, dimensionar cuál es esa calidad que solicitan a nivel de mercado y con eso establecer las condiciones que mejor, ¿verdad?, le favorezcan a ese grano. Como parte de las medidas correctivas para conservar entonces esa calidad, tenemos lo que es la trazabilidad, el monitoreo constante. Y esto se lleva a cabo mediante el muestreo. Esto es muy importante porque con ello vamos a estar, ¿verdad?, detallando en el tiempo cómo se encuentran esos granos. Desde el inicio, ¿verdad?, hasta que se ofrecen ya al consumidor. Y bueno, básicamente acá lo que vamos a evaluar son las propiedades de la totalidad de una población, ¿verdad?, de un lote de granos, pero esas propiedades tienen que estar distribuidas en una misma proporción. Y de esta forma, entonces, obtener una muestra representativa. Esto es muy importante si vemos otra vez este ejemplo de problema con humedad, con goteras, y vamos a realizar un muestreo. No debemos pensar, por ejemplo, en tomar muestras únicamente alrededor de ese foco, de ese punto, ¿verdad?, que vemos ahí de humedad. Porque, como les decía anteriormente, esto posiblemente ya se diseminó a lo largo de todo ese lote. Entonces, los puntos de muestreo tienen que ser aleatorios, ¿verdad?, y dispersos en todo ese lote, de forma tal que podamos asegurar, ¿verdad?, rotulando bien, eso sí, de dónde proviene cada muestra, etcétera, y con eso estar seguros si ese problema se diseminó en todo el lote o si está en ciertas, ¿verdad?, partes, está muy localizado. Y con ello, pues evitar, por ejemplo, lo que es el desecho, ¿verdad?, de un lote completo. Más si estamos hablando, por ejemplo, de granos almacenados en paquetes, en sacos, etcétera, quizás no toda esa bodega está con este problema, entonces no es necesario, ¿verdad?, desecharlo todo. Entonces, este muestreo tiene que ser muy aleatorio, tiene que ser imparcial también, ¿verdad? Las personas que lo van a realizar tienen que tener mucha ética para realizar ese trabajo, tienen que tener el conocimiento, la experiencia técnica y, bueno, contar con el equipo, ¿verdad? El equipo y la preparación adecuada. Equipo no solamente para lo que es el muestreo como tal, sino también equipo de protección, ¿verdad? Si necesitan protección visual, auditiva, cascos, el calzado, arnés, por ejemplo, se debe proveer todo este equipo necesario. Elementos determinantes durante el muestreo. Bueno, acá tenemos primero que todo el tipo de muestra, ¿verdad? Y nuevamente les digo que es importante conocer el material con el que estemos trabajando, ¿verdad? De previo, es ideal que sepamos lo que vamos a muestrear, que conozcamos el lugar, ese lugar de muestreo. Si no lo podemos recorrer previamente, que por lo menos nos envíen algún tipo de
diagrama o mapa, ¿verdad? Con indicaciones de los puntos, las bodegas en donde se va a muestrear cuáles son los ingresos, las salidas, porque también vamos a encontrar personal, ¿verdad? Propiamente de la planta, si ese es el caso. Entonces, de esa forma, prepararnos bien y saber a lo que vamos, ¿verdad? Establecer un plan de muestreo. Con ello también es importante determinar lo que es el tamaño de muestra, dependiendo de la dimensión del lugar que vayamos a muestrear y de la variedad o de los tipos de granos que vayamos a tomar. El equipo de muestreo también, eso va a depender mucho de la profundidad del lugar que vayamos a tomar o la altura incluso. Entonces tenemos desde caladores pequeñitos, un poco más largos, muestradores como este, que se conoce como tipo ELIS, que es más que todo para granos cuando estén en caída, ¿verdad? Un adecuado divisor y homogenizador con el fin de tener una muestra todavía más representativa, y esta es la que se lleva al laboratorio. Existen divisores, bueno, como este, que son más mecánicos, no necesitan electricidad, y estos son ideales cuando se va a realizar un muestreo. Si no se cuenta con ello, pues entonces se puede recurrir a lo que es un cuarteo, ¿verdad? En un manteado, similar a lo que se hace, por ejemplo, cuando se toman muestras en suelos. Entonces se realiza simplemente un cuarteo de forma tal que la muestra que vayamos a dejar al final sea representativa de todo ese lote. Y bueno, muy importante, como les decía anteriormente, ¿verdad? El personal que esté debidamente capacitado y equipado. Como parte de la calidad que se evalúa en los granos, por ejemplo, a nivel país, tenemos diferentes protocolos, ¿verdad?, que se siguen acá, y esto está relacionado con lo que es la legislación nacional. Tenemos normas técnicas y reglamentos técnicos. Estos documentos básicamente nos indican, ¿verdad?, cuáles son las características específicas y los lineamientos y requerimientos que tienen que cumplir desde los productos, procesos, servicios, etcétera. Entonces, nos van a dar una idea, ¿verdad?, de lo que se va a evaluar, de lo que se va a clasificar según sea el tipo de grano. En el caso de las normas técnicas, son de acatamiento voluntario. Este es el primer paso, de hecho, para establecer un reglamento técnico. El reglamento técnico sí es de acatamiento obligatorio. En este caso, en Costa Rica tenemos reglamentos para arroz, arroz pilado, arroz en granza, frijol, cualquier tipo de frijol. Lo que es el enriquecimiento del arroz también tiene un reglamento técnico. Y bueno, también tenemos decretos en general que nos ayudan a velar por esa calidad en los alimentos, como es el caso de los decretos de aflatoxinas, lo que es la normativa para los requerimientos para importaciones de granos, para el etiquetado de los productos en anaquel, etc. En general, estos documentos son muy parecidos, lo único es eso, ¿verdad?, que uno sí es de acatamiento obligatorio, el otro no. Y lo que incluyen son variables como lo que es el ámbito, el ámbito de aplicación, las definiciones, ¿verdad? Todo lo que esté relacionado con ese producto, las especificaciones técnicas, cómo se clasifica, cuáles son los factores de negociación, porque al final esta legislación lo que va a hacer es facilitar de cierta forma la comercialización de los productos con miras hacia asegurar la calidad, es decir, que realmente se esté ofreciendo un producto que cumple con todo lo que dice ese etiquetado. Entonces, por eso es que tienen desde los factores de negociación, cuáles son los factores de calidad y los valores máximos permitidos que se indican para cada uno. Por ejemplo, para impurezas, para humedad, para daños por insectos, entre otros. También nos indican cuáles son los métodos de análisis que debemos seguir. Ya esto es más, por ejemplo, para aplicar a nivel de laboratorio. Cuáles son los métodos de muestreo, cuáles son las fórmulas de cálculo que hay que implementar para obtener ese porcentaje de daño, por ejemplo, en los granos, etc. En cuanto al análisis de calidad de los granos, básicamente se evalúa, ¿verdad?, la calidad de aquellos granos que son de consumo básico a nivel país. Hablamos de lo que es arroz, frijol, maíz y algunos granos menores, como es el caso de garbanzos y lentejas. En Costa Rica existen diferentes laboratorios de control de calidad que trabajan en conjunto y bueno, se encuentran certificados y regulan o evalúan lo que es esta calidad, como es el caso de CONARRO, CNP y el SIGRAS acá en la Universidad de Costa Rica.
Estos laboratorios también participan en lo que es la actualización de estos protocolos, normas y reglamentos técnicos mediante la investigación para llegar a liberar este tipo de protocolos, ¿verdad? Con los valores máximos permitidos para cada valor, para cada parámetro de calidad. Se tiene que hacer una investigación, un muestreo a nivel nacional con el fin de evaluar cómo está la calidad de ese grano en específico, ese grano que se ofrece, ¿verdad?, al consumidor. Entonces, basado en eso y con análisis estadísticos, se estiman, ¿verdad?, se establecen cuáles son esos parámetros que obtienen esos granos y los cuales se tienen que evaluar, ¿verdad?, con el fin de producir un alimento que sea de calidad, ¿verdad?, para consumo humano. Con esto entonces se quiere asegurar, ¿verdad?, justamente esa calidad y ese alimento, ¿verdad?, para la población. Ahora, ¿cada cuánto se deben analizar los granos? Bueno, esto va a depender mucho de las condiciones en las que nos encontremos. Si este grano no tarda mucho, ¿verdad?, en almacenamiento, tal vez su comercialización es muy rápida, entonces tal vez no es necesario estar haciendo muchos análisis, pero a veces sí, tarda su tiempo, ¿verdad?, en anaquel, por ejemplo. Entonces sí va a depender mucho del tiempo, ¿verdad?, que se está almacenando, de la trazabilidad que se le esté dando, ¿verdad?, de ese plan de manejo que tengamos ya establecido. También lo que son las fechas de caducidad desde el momento del empaque. Por eso les decía anteriormente que es importante un inventario, un control de inventario adecuado y una rotación, ¿verdad?, de este producto. Y también que no es lo ideal, ¿verdad? Porque sí tenemos que estar alertas y evitar que eso ocurra, pero si tenemos por ahí algún indicio de factores que puedan afectar o que ya estén afectando la calidad de nuestros granos, pues sí, entonces de una vez analizar este lote, realizar un muestreo y encontrar cuál es ese problema que tenemos. En cuanto a lo que es el análisis de calidad, ¿verdad? Les decía que en el país existen diferentes laboratorios. En el caso del SIGRAS, acá en la Universidad de Costa Rica, tenemos el Laboratorio de Análisis de Calidad de Granos. Acá, bueno, básicamente nos dedicamos a lo que es el servicio de análisis, ¿verdad?, de diferentes granos básicos, como es el caso del frijol, el arroz, el maíz, garbanzos, lentejas. Y bueno, es un laboratorio que se considera de referencia, ¿verdad?, que se encuentra acreditado en este caso para lo que son los ensayos de arroz. Son 28 ensayos acreditados ante el ente costarricense de acreditación, pero también como parte, ¿verdad?, de la universidad, apoyamos lo que es las actividades de docencia, desde cursos de grado, por ejemplo, trabajos finales de graduación de los estudiantes y también lo que es la investigación. En cuanto a los servicios de análisis de calidad, básicamente seguimos protocolos muy similares a los que se realizan en otros laboratorios de control de calidad, ¿verdad? Lo primero es obtener, en este caso, que ingrese al laboratorio una muestra que sea representativa del lote que la persona necesite analizar. Realizamos una adecuada identificación de esa muestra. Se determinan factores iniciales como es la temperatura, ¿verdad?, antes de almacenarlo en una cámara fría. Lo que es el olor, en cuanto al olor, es, por ejemplo, si tenemos problemas o si percibimos algún olor agroquímico, por ejemplo, o si tal vez la muestra viene muy húmeda porque no se secó, posiblemente ya se esté comenzando a descomponer y bueno, pues eso va a tener otro montón de afectaciones, entonces eso también se tiene que reportar. El contenido de impurezas, ¿verdad? Se van a limpiar esos granos y se va a obtener ese porcentaje de impurezas. Y también lo que es el contenido de infestaciones. Acá vamos a determinar cuáles son los insectos que están presentes, ¿verdad? Se van a identificar y cuántos tenemos en este caso en número. También determinamos lo que es el contenido de humedad, ¿verdad? Con métodos directos o indirectos. Y posteriormente lo que es el análisis ya selectivo de lo que son daños que estén presentes en los granos y que se establezcan ya por protocolo, por normativa o reglamento a nivel nacional. Existen otros análisis, como es el caso del frijol, ¿verdad? También garbanzos, lentejas, en donde se evalúa lo que es la cocción, ¿verdad? El tiempo de cocción, que bueno, en el caso de frijol es el tiempo que se requiere para que un 96% de las muestras estén ya cocinadas. Y bueno, acá vemos un ejemplo
de cómo se observa o cómo se reporta en los reglamentos y normas técnicas estos factores y grados de calidad con sus respectivos tolerancias o máximos permitidos, ¿verdad? Para cada grado. Entonces vean acá con frijol que la humedad que se solicita a nivel comercial es un 16%, independientemente del grado de calidad. En el caso del tiempo de cocción se habla de un máximo de 95 minutos para grado 1 y hasta 126 para grado 2. Para poder clasificar los granos como grado 1 o como grado 2, todos los valores, todos los factores tienen que cumplirse en un mismo grado. Es decir, con solo uno que supere este máximo permitido en grado 1, pasa toda la muestra como tal, automáticamente pasa a la siguiente categoría o grado 2. Y así funciona también con los otros granos, como es el caso del arroz, del maíz. Estos son ejemplos de algunos daños que se evalúan, ¿verdad? En los granos de frijol, los granos partidos y quebrados. Los quebrados básicamente son fisuras que se tienen en el interior de los granos. Y en el caso de los partidos es cuando se separan completamente, ¿verdad? A nivel de los cotiledones. Tenemos otro tipo de daños, como daño por calor, si tenemos, por ejemplo, daño mecánico, ¿verdad? Que se ve el grano como deshidratado también, daños por insectos. En el caso del maíz es muy similar, acá tenemos un ejemplo de daños por microorganismos, incluso daños por insectos acá, y se observan algunos insectos por ahí, de hecho. En el arroz, además de analizar estos mismos factores, ¿verdad? Es muy parecido en general para todos los granos. Acá tenemos que procesar, ¿verdad? Pensando en lo que es el arroz en granza. Entonces, el grano ingresa en esta forma, en granza. Tenemos que después separar todas las fracciones que lo componen. Entonces, vamos a separar lo que es la cáscara, ¿verdad? Vamos a descascarar ese grano y así obtenemos el arroz integral. Ese es el mismo grano integral que observamos, por ejemplo, en los supermercados. Después vamos a remover la semolina, ¿verdad? Que es esa capita que cubre el arroz y por eso se ve un poquito más oscurito. Y posteriormente vamos a realizar el pilado de ese arroz. Entonces así es como obtenemos el arroz blanco que vemos normalmente en los comercios. Una vez realizamos esto, se evalúa lo que es el contenido de grano quebrado total, que está compuesto por la puntilla y por el quebrado. Y esto es porque si observamos los paquetes comerciales de arroz en los supermercados, por ejemplo, y vemos el etiquetado, se resalta mucho lo que es el porcentaje de grano entero, ¿verdad? Es uno de los factores más importantes en arroz. Entonces, justamente por eso es que tenemos que hacer esa separación, reportar el dato y bueno, ya la persona como tal verifica si se está cumpliendo o no con lo que dice el etiquetado, ya pensando en lo que es el arroz pilado, ¿verdad? También se evalúan los otros factores que serían ya selectivos o análisis de mesa, como el daño por calor, manchado, la presencia de semillas objetables, de grano rojo, que este es un tipo de arroz diferente, ¿verdad? Al arroz que comemos, ¿verdad? A nivel o de rutina en el país. Pero este arroz en campo se puede volver un tipo de arbenz y puede competir entonces con nuestro grano. Por ello es que también se evalúa, ¿verdad? Y tiene un valor también máximo permitido. Cuando se pule el arroz, a veces, si tenemos granos rojos, quedan como en esta forma, ¿verdad? Con esas pequeñas estrías rojas. En ocasiones no, se elimina por completo, entonces no podemos percibir realmente si hay o no. No nos va a hacer ningún daño consumirlo, de hecho se hace normalmente porque a veces no se ve, ¿verdad? Esta característica. Sin embargo, puede traer complicaciones en cuanto a la calidad, porque este grano, al igual que el grano yesoso, tiende a quebrarse más cuando se está haciendo el proceso de molienda, cuando se está pasando del arroz integral al arroz pulido. Entonces eso nos puede traer problemas en cuanto a la calidad, el rendimiento, ¿verdad? De ese grano. Tenemos también el grano yesoso. Este grano se forma, es uno de los ejemplos que les decía anteriormente que se puede formar desde la etapa precosecha, desde que estamos en el cultivo, ¿verdad? Durante el llenado de los granos. Y esto básicamente es una mala acumulación, un mal empaquetamiento de las reservas de almidón que tiene ese grano. Entonces, al acumularse de una forma incorrecta, van a quedar empaquetados más en ciertas partes y por eso es que se ve, ¿verdad? Como esa coloración más blanquecina, similar al yeso, a la tiza,
y en algunas otras secciones quedan partes, ¿verdad?, como translúcidas que incluso pasa la luz. Nuevamente, este grano tampoco nos va a afectar, es simplemente un grano de arroz normal en donde la aglomeración del almidón no se llevó a cabo de forma adecuada. Pero puede crear complicaciones durante la molienda porque tiende a quebrarse más y también durante la cocción. Si tenemos una gran cantidad de granos yesosos, muy posiblemente los granos se van a pegar más, se van a aglutinar más durante la cocción. Bueno, también se evalúan lo que son daños por microorganismos, daños por insectos, y este es un ejemplo de los granos yesosos que les decía anteriormente. Si vemos en un paquetito en los hogares de arroz comercial, son aquellos granos que se ven muy, muy blancos, esos son los granos yesosos. Les decía anteriormente también que para arroz tenemos un reglamento sobre el enriquecimiento, ¿verdad? Y en Costa Rica contamos con la dicha de tener este tipo de legislación y no solo en arroz, también ocurre, por ejemplo, en harina de trigo, de maíz, en el azúcar, por ejemplo, en la leche. Y esto es muy importante porque son alimentos básicos y de cierta forma facilitan el poder llevar a la población estos nutrientes a través de un alimento de consumo común, como es el arroz. Para llegar a esto se realizaron estudios, ¿verdad? En conjunto con el Ministerio de Salud, en donde se evaluó desde el perfil epidemiológico de la población, se evaluó el nivel de consumo del grano a nivel país, etcétera, y con ello pues se determinaron estos valores, ¿verdad?, para cada nutriente. Este es un arroz pilado normal, ¿verdad?, que vemos en el supermercado, y estos son los tipos de arroz enriquecidos. Tenemos el arroz recubierto, que en general es un arroz normal, pilado, que se recubre con una harina que se enriquece, ¿verdad?, con estos nutrientes. El arroz extruido es un poquito diferente porque si lo observamos bien, se parecen mucho entre sí, son prácticamente iguales. Y esto ocurre porque ese arroz se vuelve a construir. Se realiza una harina con el mismo arroz pilado normal. Esta harina se enriquece con estos nutrientes, ¿verdad?, en una proporción adecuada que se establece ya por reglamento. Y posteriormente en un equipo que tiene como una especie de moldes, podríamos decir, se vuelven a reconstruir granito por granito hasta producir todos estos. Ahora, en los paquetes comerciales no significa que todos los granos de arroz están así enriquecidos, son unos cuantos, ¿verdad?, que se agregan en una proporción tal que al final tengamos estas cantidades que se solicitan por reglamento. Ahora, ¿cómo hacemos para consumirlos, para consumir estos nutrientes si no están en todo el paquete de arroz? Bueno, primero, por reglamento se indica que tiene que soportar hasta un 80% del lavado, y esto es importante porque muchas veces lavamos este grano antes de comerlo. Pero también se llega a desintegrar cuando ya estamos realizando la cocción, y es ahí en donde se puede homogenizar en todo el recipiente, ¿verdad?, en donde estemos haciendo la cocción, y así es como al final, cuando consumimos el grano, estamos consumiendo también fracciones de estos nutrientes. Como les comentaba anteriormente, en los laboratorios, como es en este caso en el SIGRAS, en el laboratorio de granos, también apoyamos lo que es docencia e investigación. Y al final todo esto repercute, ¿verdad?, en todos estos protocolos de calidad. Por ejemplo, tenemos un proyecto ahorita vigente de calidad en arroz, en donde dichosamente ya tuvimos un estudiante terciario. Y bueno, acá se determinó, se evaluó la calidad del grano con métodos convencionales que normalmente se realizan en el laboratorio y también con métodos digitales. Entonces acá el estudiante, Luis Arley Zúñiga, diseñó una placa muestral en acrílico transparente con una serie de orificios para acomodar los granos, y de esta forma, con el uso de un escáner normal, tomar lo que son las capturas, ¿verdad?, las imágenes. Posteriormente, con el uso de programas, como es el caso de ImageJ o R, se programó lo que son los factores, ¿verdad?, cada uno de los factores, según lo establece el reglamento nacional. Entonces, de esa forma, al tomar las capturas y procesarlas con estos programas, se podía identificar en qué partes de esa fotografía se ubicaban los diferentes daños y también cuantificarlo. Esto fue exitoso para lo que es el grano quebrado y la puntilla, lo cual es muy importante, ¿verdad?, en términos de calidad.
Sin embargo, no se pudo escalar a lo que es los otros daños como el manchado, etcétera. Acá se hace falta mejorar un poquito más la técnica, pero bueno, facilita un poco lo que es el quebrado. Ya existen a nivel mundial diferentes equipos que realizan estos análisis en cuestión de segundos y evalúan todos los factores al mismo tiempo. Sin embargo, son muy costosos, ¿verdad? Entonces es difícil ya a nivel nacional que en cada industria, ¿verdad?, se tengan este tipo de equipos. Por eso, de ahí la importancia de hacer este tipo de investigaciones que tal vez sean un poquito menos costosas y que puedan facilitar de cierta forma los análisis. También tenemos 2 proyectos más. Uno es en calidad de granos menores, garbanzos y lentejas. Estos granos no tienen un protocolo a nivel nacional, no se evalúa su calidad, no tienen tampoco una legislación, pero está aumentando lo que es el consumo. Por ejemplo, es muy común, ¿verdad?, que se utilicen en comedores estudiantiles, en hospitales, etcétera. Ya se han hecho consultas incluso para esto y por ello estamos trabajando, ¿verdad?, en los análisis, en diferentes muestras que se están tomando en los comercios para evaluar cómo está esa calidad, ¿verdad?, de los granos y por qué no a futuro proponer un posible protocolo de análisis. También tenemos otro en almacenamiento y conservación de granos, en este caso de trigo y de arroz, almacenados en silos, en el cual queremos implementar un sistema de inventario y de control de calidad. Ya para finalizar, bueno, los granos en general, como les decía desde un inicio, son muy dinámicos, son distintos entre sí. Tenemos diferentes factores que pueden afectar su calidad, desde factores bióticos, abióticos, ¿verdad? Esta calidad debemos mantenerla. Les decía, es difícil que la podamos corregir, mejorar, pero sí podemos mantener lo que quede, ¿verdad?, en el tiempo. Y esto tiene que ser monitoreado en cada etapa del sistema post cosecha. Por medio de la inspección, por ejemplo, esto es muy importante para llevar a cabo esa trazabilidad. Y también a nivel país, bueno, tenemos diferentes normas, reglamentos, protocolos, laboratorios de control de calidad que de cierta forma facilitan lo que es el comercio y regulan esta calidad que al final y al cabo ayuda, ¿verdad?, en lo que es aumentar lo que es la calidad de los alimentos que consumimos a nivel nacional. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Muchas gracias, Stephanie, por la presentación. Estuvo muy interesante. Pues, Sí, abrimos el espacio para preguntas. No sé si alguno puede hacernos las preguntas por el chat o también pueden abrir el micrófono y realizar sus consultas. voy a dejar de compartir, tal Sí, vez para verlos un poquito mejor. muchas gracias, Stephanie. Si no, bueno, Stephanie, yo tengo una pregunta. Si pensamos en una producción a pequeña escala, ¿verdad? ¿Como cuáles prácticas de higiene y de vigilancia se podrían implementar durante el almacenamiento? A pequeña escala, bueno, sin importar la dimensión, ¿verdad?, de este almacenamiento, tiene que ser muy similar a como sería a nivel industrial, ¿verdad? No porque tengamos los equipos más avanzados y grandes a nivel industrial, comparado con algo que hagamos a pequeña escala, no significa que no hagamos las cosas, ¿verdad?, de forma correcta. Acá, bueno, importante monitorear lo que es la calidad en sí del grano, no dejar de lado lo que son los muestreos, lo que es la ventilación del lugar, la temperatura, la humedad, ¿verdad? El no tener ningún espacio en donde puedan ingresar, no sé, plagas, contaminación cruzada, ¿verdad?, que podamos tener allí. Limpiar correctamente los granos, como les decía antes, si no se tienen los equipos a nivel industrial, bueno, hacerlo con lo que se tenga, ¿verdad? Zarandas, etcétera. Así lo hacemos acá, por ejemplo, a nivel de laboratorio, con pequeñas muestras. Y con eso pues limpiarlos, ¿verdad? Y mantener una humedad adecuada. Pero lo principal es eso, la inspección. El que se coseche un grano y que ya se limpió y se secó adecuadamente no significa que ya lo vamos a almacenar y ahí va a quedar y no pasa nada. Pueden ocurrir otra serie de cosas, ¿verdad? De factores que nos puedan dañar. Y como en cuanto a los recipientes, por ejemplo, que se utilizan, no sé si se pueden reutilizar o hay que lavarlos, hay que desinfectarlos, digamos.
No, en este caso sí se pueden reutilizar y así pasa, por ejemplo, por ejemplo, con lo que son los hilos, ¿verdad? Se reutilizan una y otra vez en cada ciclo de cultivo, en nuestros mismos hogares, con recipientes pequeños, estañones, etcétera. Sí es importante, eso sí, hacer un aseo, una limpieza entre cada lote, ¿verdad? Para evitar justamente eso de la contaminación cruzada. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Vamos. Yo tenía una consulta Sí. sobre la cocción, ¿verdad? Del frijol. Ujú. ¿Qué son los parámetros que definen si un frijol tiene una cocción menor o mayor, digamos, en campo? ¿Ya es algo varietal, es algo de manejo o es algo que, cómo puede hacer, digamos, un productor para mejorar eso y obtener todos sus Ok. frijoles en grado 1? Ujú. En este caso podría ser varietal, ¿verdad? Eso sí podría cambiar entre un cultivar y otro, pero también está muy relacionado con lo que es el manejo, ¿verdad? Con el almacenamiento que se le dé. Por ejemplo, si se tienen granos de frijol almacenados con porcentajes de humedad que superen este 16% que les decía anteriormente, esto podría traer incluso problemas con lo que es la dureza del grano, además de otros factores, ¿verdad? Que ya veíamos antes. Entonces ahí es importante eso, ¿verdad? Secar adecuadamente los granos y llevar a cabo un manejo post cosecha, un acondicionamiento correcto y en lo posible que no se almacenen, por ejemplo, en los supermercados se almacenan en anaquel, ¿verdad? No se controla lo que es la temperatura, la humedad, pero se están moviendo muy rápido, ¿verdad? En cuestión de un mes ya se están cambiando. Ya en bodega, pues sí deberían tenerlo en condiciones más controladas, en cámaras, por ejemplo, frías. Pero si no se tiene esa rotación rápida de los granos, sí es importante movilizarlos, ¿verdad? De cierta forma, porque con el tiempo, entre más envejezca ese grano, podemos tener problemas con lo que es la dureza. Y eso ya se realizó, por ejemplo, acá en el SIGRAS, en un estudio hace bastantes años, y se vio que incluso después de 3 meses de almacenar el grano, aún con porcentaje de humedad que se piden a nivel comercial, que es este 16% que les decía, ya se comienzan a haber problemas con el endurecimiento. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? El manejo que se le dé. Puede ser algo varietal, claro, ahí sí hay que hacer como un estudio, ¿verdad? Y ver con cuál genotipo tenemos una cocción todavía mejor, pero más que todo la clave es el manejo. Sí, buen manejo post cosecha, comprendo. Y Exacto. una pregunta más, eh, ahora están trayendo muchos granos importados, ¿verdad? Entiendo yo, Ujú. arroz, Sí. frijol, etcétera. ¿Ustedes han visto que el producto nacional es mejor en calidad? O qué tal, ¿verdad? De esos granos importados en comparación con lo nacional. Digamos, a veces es complicado esto porque incluso así sea a nivel nacional, los granos están muy mezclados, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, con el arroz. En los hilos metálicos y grandes que se tienen en las arroceras, es muy difícil que un silo de esos se llene con un lote de un mismo productor. Por lo general, bueno, acá lo que se utiliza es arroz índico, que es el grano, el arroz tipo largo, eh, y ese silo se va llenando con diferentes lotes, ¿verdad? Diferentes fincas, etcétera, pero siempre y cuando sea de esa misma variedad, ¿verdad? De arroz, eso sí, no se mezcla entre variedades. Y lo mismo pasa con otros granos como frijol, etcétera. Entonces, incluso lo vemos desde, bueno, granos que vienen de fuera, granos incluso que se cosechan aquí a nivel nacional. Cuando los compañeros en el laboratorio están realizando los análisis de cocción, lo ideal o lo que se espera es que conforme se vayan tomando muestras, ¿verdad? De las ollas y se vaya haciendo la textura, esto vaya aumentando, es decir, vaya aumentando lo que es el porcentaje de granos cocidos. Y así es, pero llega un momento en el que tal vez disminuye y tiene, ¿verdad? Como esos altibajos y esto pasa a pesar de que tomen una muestra representativa y que se homogenizó debidamente al inicio en el laboratorio, esto puede ocurrir porque el grano está súper mezclado y esto pasa mucho, ¿verdad? A nivel nacional, en otros granos que se traen de fuera también. Entonces sí, es un poco difícil, ¿verdad? Como ver esa parte, pero sí, nosotros, por ejemplo, recibimos acá mucho grano de productor nacional cuando tenemos los picos de cosecha para lo que es frijol y se ha visto resultados bastante positivos. Realmente la producción que tenemos a nivel país, aunque sea poco, aunque mucho se traiga de fuera, sí es muy buena. Realmente tenemos las condiciones, el terreno y la capacidad para producir alimentos de calidad. Quizás no para suplir todo, ¿verdad? Completamente lo que se requiere en la población, pero sí son alimentos de calidad.
Ok, muchas gracias. Sí, entonces Mucho gusto. la variabilidad delata esas mezclas, ¿verdad? Sí, sí, a veces pasa eso que viene muy mezclado, incluso se ve con el mismo arroz, ¿verdad? Que a veces uno compra por ahí un paquete, hace la cocción como normalmente se hace, con la misma cantidad de agua, etcétera. Luego vuelve a repetir esto, quizás con otro paquete, y bueno, ¿qué pasó? Se pegó más, ¿verdad? Está menos suelto. Eso posiblemente es por las mezclas del arroz. Ujú. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Federico. Y Stephanie, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. O si no, entonces le agradecemos mucho a Stephanie por su presentación. Estuvo muy interesante, realmente muchos Gracias. conceptos muy valiosos. Y en las próximas semanas vamos a realizar otras charlas virtuales relacionadas también con el quehacer del SIGRAS y su aporte a la seguridad alimentaria. Les invitamos también a participar en la próxima charla, la cual va a ser el martes 30 de agosto a las 3 p.m. y será sobre el tema de tostado del café y cacao, implicaciones en el procesamiento agrícola y la calidad de los granos. Y esta charla estará impartida por el doctor Guillermo Vargas Elías. Entonces, bueno, también les invitamos a visitar nuestras redes sociales, en las cuales estarán compartiendo todas las charlas que se han venido presentando y las que se van a presentar también. Muchas gracias por su presencia y su participación el día de hoy. Los esperamos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Pero ya.